Y para iniciar las noticias de esta semana, sin duda alguna tenemos que hablar de nuestro compadre Elon Musk, porque otra vez dio mucho de qué hablar. Como sabemos, Elon es una de las figuras más notables, más populares y más controversiales del Valle del Silicio, del mundo del emprendimiento tecnológico allá en los Estados Unidos, y esta semana volvió a acaparar los titulares porque trae ahí una bronca tremenda con las autoridades de un condado en el estado de California donde existe y donde está una de las plantas más importantes de Tesla. Resulta que las autoridades del condado de Alameda habían dicho que todavía no era momento de que se reanudaran actividades en fábricas y en muchos otros comercios y lugares importantes para la economía, dado pues obviamente toda la política y estrategia de aislamiento social allá en Estados Unidos para contener el avance de la enfermedad COVID-19. No es muy distinto a lo que está ocurriendo acá, en donde estamos pues en el momento más complicado de combate a esta pandemia y en donde es esencial que todos nos quedemos en casa. Aún así hay muchas industrias que dicen, oigan, la economía no aguanta más, es el momento de reactivarnos, de que los trabajadores regresen a las fábricas, y existe esa tensión no solo en Estados Unidos, sino en buena parte del mundo. Entonces el buen Elon Musk se la pasó mandando mensajes a través de su cuenta de Twitter diciendo, es momento de que se reabra la economía, y obviamente muchas personas no se lo tomaron a bien y dijeron que era muy irresponsable que una figura tan pública, tan controversial, pero sobre todo tan influyente como Elon Musk estuviera diciendo esto, pues porque iba a derivar en que hubiera mayor presión a que se relajaran las medidas de contención a la enfermedad y que se incrementaran los contagios. Ahora, hay que decirlo que aquí también hay un tema burocrático importante que aclarar, y un tema, digamos, relacionado con las autoridades de aquel país, ya que las autoridades del estado de California, donde se encuentra este condado de Alameda, ya habían dado permiso para que fábricas de automóviles consideradas como estratégicas reactivaran sus actividades, comenzaran otra vez a darle la bienvenida a los trabajadores y a los obreros. Entonces hay una contradicción, por así decirlo, entre lo que dicen las autoridades del estado de California y lo que decían las autoridades del condado, y por eso Elon Musk estaba siendo tan público relacionado con la inconformidad que existía, porque además otros fabricantes de automóviles en otros estados de la Unión Americana ya también habían reanudado actividades. Entonces, el clímax de estas tensiones entre las autoridades y Elon Musk llegó hace unos días, el 11 de mayo, cuando este compadre en su cuenta de Twitter dijo, pues vamos a abrir, no nos importa lo que digan las autoridades del condado de Alameda, yo voy a estar ahí presente, y de hecho, si quieren detener a alguien, si quieren llevar a alguien preso por haberse opuesto a las disposiciones de las autoridades, que sea a mí, ¿no? Poniéndose, pues ya saben, como en el papel medio de mártir, medio de héroe. A final de cuentas, las autoridades del condado respondieron diciendo, cálmense todos, estamos en negociaciones, efectivamente va a haber una reapertura paulatina, las empresas tienen que presentar una estrategia de cómo van a seguir ciertas medidas para evitar el contagio entre sus empleados y desde luego evitar que los empleados contagien a otras personas cercanas a la fábrica dentro de esta comunidad, de este condado. Entonces todo parece indicar que ya las cosas están retomando su rumbo. Sin embargo, no queda duda que fue esta una de las noticias más relevantes de las semanas, pues porque Elon Musk siempre está en el centro de la polémica. Y hablando pues de la nueva realidad, como ahora se le conoce a los momentos que seguirán a este momento más complicado de la pandemia, pues resulta que las empresas de tecnología por supuesto que están poniendo ya el ejemplo, porque Amazon, Facebook y Microsoft ya dijeron que la mayor parte de sus empleados no reanudarán actividades sino hasta después de octubre, lo cual suena muy lógico y en línea con lo que estamos escuchando en otros países que también se encuentran en esta etapa de la pandemia. Sin embargo, quien vino a meter sorpresa y quien vino a ser como uno de los primeros en públicamente decirle a sus empleados, ¿saben qué? Ya mejor ni regresen nunca jamás, es Twitter. Resulta que los empleados de esta empresa recibieron un correo electrónico de parte de su fundador y director general Jack Dorsey diciéndoles, oigan, la mera neta, la verdad, lo que hace Twitter no requiere que la mayoría de ustedes vengan acá y estén en el escritorio con una computadora, si pueden estar haciendo exactamente lo mismo desde sus casas. Por tanto, la mayoría de ustedes, no se preocupe, ya no regresen a las oficinas. De ahora en adelante el trabajo que realizan será completamente a distancia. Y pues no cabe duda que esto llama la atención
porque seguramente muchas otras empresas de tecnología alrededor del mundo y empezando allá en los Estados Unidos seguirán los pasos de Twitter, pues porque a diferencia de Tesla no necesitan que estén los obreros en una línea de ensamblaje contribuyendo a la fabricación de un producto, sino que más bien son personas que están en una computadora con una hoja de texto, con un procesador de textos, con una hoja de cálculo, programando, y con esto basta una buena computadora, una buena conexión a internet y en algunos casos una buena cámara web, por lo que la mayoría de los empleados de Twitter ya de plano no van a regresar a sus oficinas, según se los comunicó su propio director general. Y ya que estamos hablando también de este tema de consecuencias de la pandemia, llama mucho la atención lo que comunicó Uber, primero allá en los Estados Unidos, pero que ya dijo que también se va a aplicar aquí y en México, y es este tema de que ahora nos va a pedir que utilicemos la cámara de nuestro dispositivo móvil para verificar que, digamos, tenemos puesto un cubrebocas a la hora de solicitar un servicio de Uber. Y no solo eso, sino que también el chofer, el conductor, hará lo mismo, y esto pues para establecer una suerte de confianza y minimizar el riesgo de un contagio, teniendo a las 2 o más personas que aborden un vehículo con cubrebocas. Entonces la aplicación activará la cámara, detectará si tenemos puesto un cubrebocas, hará lo mismo con el chofer y nos mandará una notificación para que estemos más tranquilos. Veremos si sucede lo mismo con otros servicios de transporte privado. Y también llamó mucho la atención el anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud, puesto que, como lo hemos comentado en otras ocasiones, hay muchos países que están desarrollando aplicaciones móviles para hacer esto que han denominado el rastreo de contactos, es decir, saber si una persona probablemente contagiada por la COVID-19 estuvo en contacto con otras personas y poderles advertir a tiempo que podrían ellos también desarrollar la infección, la enfermedad, debido a que estuvieron en contacto con esta persona potencialmente contagiada. Muchos países como el Reino Unido han desarrollado su propia aplicación a través de sus sistemas o ministerios de salud, pero hay otros que no tienen la capacidad o la experiencia o la posibilidad de hacer una aplicación, y entonces la Organización Mundial de la Salud levanta la mano y dice: no se preocupen, nosotros vamos a hacer una aplicación universal que podrá ser utilizada por cualquier país, adaptarse al contexto local para que puedan hacer esta labor de seguimiento de contactos. Una situación que para muchos resultará polémica, sobre todo para los defensores del derecho a la privacidad en plataformas digitales, puesto que hay mucha controversia porque finalmente estas aplicaciones son un sistema de vigilancia en donde a través de nuestra autorización o con nuestro visto bueno, los gobiernos u otras personas pueden saber con quiénes estuvimos en contacto y mandarles un mensaje de advertencia, ¿no? Y al final de cuentas, utilizar la tecnología de esa manera dispara las alertas de muchas organizaciones, puesto que puede ser utilizada para perseguir a personas, identificarlas, identificar sus rutas o identificar inclusive el comportamiento de grupos de personas que se podrán estar reuniendo por razones más bien sociales o de disidencia. Por eso mismo, es muy importante decir que el propio Apple y Google lanzaron su plataforma tecnológica de seguimiento de contactos, y ellos aseguran están siguiendo todas las medidas posibles para minimizar los riesgos de esta tecnología. La comunicación está totalmente encriptada, todos los datos se quedan en el teléfono de las personas y no se suben a los servidores de ninguna de las empresas. Trabajaron en conjunto en una decisión sin duda alguna histórica, y la Organización Mundial de la Salud ya dijo que esta aplicación que estarían poniendo a disposición de otros países podría utilizar la tecnología de Apple y Google, puesto que ya están en conversación con ellos. Veremos si efectivamente países como México, que hasta donde entendemos no tienen una aplicación específicamente dedicada a este tema del seguimiento de contactos, pudieran acercarse a la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo si después de esta pandemia continúa siendo utilizada esta tecnología para rastrear otro tipo de brotes, de enfermedades o de epidemias, o si es una tecnología que tiene un uso muy restringido, que es lo que muchos defensores de la privacidad en línea están proponiendo. Y también vale la pena hablar de lo que sucedió con Facebook, pues porque hemos mencionado también en este espacio pues que hay cientos o miles de personas alrededor del mundo en llamados centros de moderación que se dedican a vigilar el contenido que se sube a esta red social y ver si algún video, fotografía o texto que alguien pudo haber escrito podría estar violando los términos y condiciones de la plataforma, o inclusive estar cometiendo un delito, subiendo material que va en contra de lo que dispone la ley. Y esta es la chamba de estos moderadores: estar revisando estos contenidos y tomar decisiones sobre si efectivamente están violando o no
los términos y condiciones de la plataforma. Pero muchos de ellos se han acercado a medios de comunicación, a periodistas, a contar pues todas las secuelas que tiene en su cerebro, en su mente, el hacer esta labor, pues porque se la pasan viendo contenido muy perturbador, potencialmente perturbador, como asesinatos, todo tipo de violencia, todo tipo de contenido, contenido de discurso de odio, ofensivo hacia ciertos grupos, razas, religiones, etc. Y han ido desarrollando todo tipo de afectaciones mentales. La más común es el llamado estrés postraumático. Entonces decidieron entablar un proceso legal en contra de Facebook y se anunció hace unos días que ya llegó a un arreglo esta red social con estos moderadores. Va a pagarles la cantidad de $52 millones a un grupo de 11.250 moderadores que establecieron esta demanda colectiva, lo cual significa que cada uno de ellos estará recibiendo aproximadamente $1,000. Interesante, veremos si otras redes sociales como Twitter se ven obligadas también a compensar a las personas que hacen esta tan complicada labor y que lo hacen además siendo contratados por entidades que no son Facebook, son empresas, son como especie de freelancers, y que obviamente estas personas, al no estar contratadas directamente por parte de Facebook, no tienen los mismos beneficios que un trabajador, mucho menos la misma paga que recibe un trabajador de esta red social. Ya para terminar con las noticias, también tristemente todas fueron relacionadas en esta ocasión con el COVID-19 o esta enfermedad, la COVID-19. Llama mucho la atención que dos empresas que están en crisis tremenda, Airbnb y Bumble, se están uniendo para ofrecer experiencias virtuales para parejitas que se estén conociendo a distancia en estos momentos de aislamiento social. Como sabemos, Bumble funciona muy parecida a otras aplicaciones para conocer personas, solo que ahora pues están obligadas a quedarse en casa y muchas de estas citas están siendo virtuales, mientras que Airbnb normalmente renta espacios para vacacionistas o personas que se encuentran de viaje, pero ahora está ofreciendo experiencias a distancia, por ejemplo, una cata de vinos. Entonces se están uniendo para que una persona que está teniendo una cita virtual a través de Bumble pueda migrar luego a una experiencia de Airbnb. Ya veremos qué tanto éxito tiene, porque la verdad es que estas dos empresas son de un grupo que se ha visto fuertemente afectado pues por el parón, ¿no? El frenón económico derivado de las medidas de contención de la COVID-19.